Es una de las mayores historias jamás contada que ha hecho las delicias de generaciones de escolares. Pero ¿podrían Noé y su arca haber existido de verdad? Tres cristianos estadounidenses estaban convencidos de que así fue. Estaban preparados para enfrentarse al peligro y la muerte. Su nombre en turco es Agridak, la montaña del dolor. Varias personas murieron a lo largo de los años. Un hombre que trabajaba para nosotros recibió un disparo. Tenía cortes de la cabeza a los pies por las rocas. Pero mereció la pena todo el dolor. Estos hombres se embarcaron en una misión por algo más que la gloria personal. Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas porque creían que todo lo narrado en la Biblia había sucedido en realidad. Encontrar el arca de Noé sería la prueba definitiva. De todas las historias de la Biblia, la de Noé y su arca es quizá la más fabulosa. Ha sido un clásico de Hollywood desde el origen del cine, por no decir que es un tema dominante en el arte occidental. Harto de sus pecados, un Dios vengativo decide acabar con la raza humana y empezar de nuevo. El único hombre bueno de la tierra, Noé y su familia, serán salvados. Dios le ordena que construya un arca gigante, de 300 codos de largo, unos 150 metros. Y que metiera un macho y una hembra de cada animal para que después del diluvio la vida pudiera empezar de nuevo. ¿Es solo una historia o podría haber sido real? En los años 80, un estadounidense estaba decidido a averiguarlo. Aunque significara buscar un antiguo bote en una enorme montaña de un país de bandidos en el que veneran a un dios muy diferente. Pero este explorador estaba acostumbrado a entornos hostiles. El coronel James Irwin fue uno de los pioneros de los viajes espaciales. ¡Madre mía! Realmente, esto es precioso. En 1971 fue el piloto del módulo lunar del Apolo 15 y se convirtió en la octava persona en caminar por la superficie de la Luna. Mira, creo que es lo que buscábamos. Más vale que os lo creáis. Sí, señor, hacedme caso. Se pasó 3 días caminando por la Luna y recogiendo muestras, entre ellas la roca Génesis. Tiene buena pinta. Es una mina de oro. Podría haber diamantes. A simple vista parece una roca más. Pero los cristales de gran tamaño demuestran que es una sección de la primera corteza lunar que se formó durante el origen del sistema solar. Fue una clave para resolver muchos misterios y sigue siendo una de las pistas más importantes para descifrar el proceso de formación de la Luna, la Tierra y los planetas. Esa roca hizo famoso a Gene Irwin. Recibió su nombre por el libro del Génesis, la primera parte de la Biblia que cuenta la historia de la creación del mundo. Según la Biblia, esto ocurrió hace 6.000 años, pero cuando los científicos examinaron la roca, anunciaron que era mucho más antigua y tenía miles de millones de años. Pero lo que el público no sabía era que en la Luna, el coronel Irwin vivió algo mucho más profundo. Contacto. Roger, ¿me recibes? Lo que le impulsó durante los últimos 20 años de su vida fue la experiencia que vivió en la Luna. Tuvo problemas porque el rover lunar no funcionaba. El rover lunar era el vehículo que se había diseñado específicamente para soportar las precarias condiciones de la superficie lunar, pero tuvo un grave problema. La dirección no funcionaba. La dirección no funciona, Joe. ¿Lo has comprobado? Sí. La misión corría peligro.
había llegado tan lejos para nada. Estamos avanzando, Joe. Recibido. Era un vehículo de tracción a las 4 ruedas, pero no todas funcionaban. Aunque lo intentaron, no pudieron solucionarlo. Nadie del centro de control, a 400.000 kilómetros de distancia en Houston, Texas, tenía ni idea de lo que hacer. Esa noche, Gene Irwin rezó a Dios. Qué bien sienta salir y estirar las piernas. A la mañana siguiente, sus plegarias obtuvieron respuesta. 1 de agosto, Scott e Irwin se preparaban para su segundo día en la Luna, y mientras Scott comprobaba la tracción delantera del rover que no funcionaba... ¿Sabes lo que creo que hiciste anoche, Joe? Enviaste a alguien a que la arreglara, ¿verdad? ¿Funciona? Sí, señor, funciona, amigo mío. Fantástico. Funcionaba, y no habían hecho nada, solo lo arrancaron. Decía que en algunas ocasiones durante el vuelo había sentido la presencia de Dios. Mira esas colinas, Jim. Están preciosas con esa luz. Es genial. Me recuerda a mi pasaje preferido de la Biblia. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi auxilio? No hacía más que mirar por encima del hombro porque sentía que había alguien más. Luego dijo que tenía que ser Dios. Eso tuvo un gran impacto en su vida y cambió toda su perspectiva. Cuando volvió de la Luna, dedicó el resto de su vida a transmitir el mensaje de Dios. Gene Irwin era un hombre con una nueva misión. Dejó atrás los viajes espaciales y creó su propia fundación cristiana. Quería que la gente se comprometiera con la Biblia, que creyeran como él, que cada frase había sido inspirada directamente por Dios, que cada palabra era verdadera. Gene Irwin se hizo creacionista. Qué día más bonito para alabar al Señor, ¿verdad? A nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo. Alabemos al Señor. Los científicos llevan décadas criticando las opiniones de los creacionistas, pero eso no ha impedido que sus iglesias sigan llenándose los domingos. Puede que otros se burlen de ellos, pero en Manassas, al norte de Virginia, están bastante convencidos de que la evolución no es real. Creen que hombres y mujeres fueron creados hace solo 6.000 años, como dice la Biblia. ¿Y qué mejor manera de demostrarlo que encontrando el arca de Noé? No solo transformaría nuestra opinión sobre el origen de las especies, sino que sería una prueba clara de la existencia de Dios. Ese era un reto digno del entusiasmo y el compromiso de Gene Irwin. Combinaría su amor por la aventura y su nuevo compromiso hacia Dios. Leyó la Biblia con más atención que nunca. Entre reuniones con líderes mundiales y jefes de Estado, planeó su segunda gran expedición, solo que esta vez no sería con astronautas, sino con su familia y amigos, entre ellos su yerno. Salimos a correr en Boulder, Colorado, y llegamos a un sitio desde el que se veía toda la ciudad, y me dijo, estaba pensando en ir a Turquía a buscar el arca de Noé. ¿Quieres venirte? ¿Que sí quería? John casi no pudo contener su entusiasmo. Para mí era una aventura con el hombre que había caminado por la Luna. Lo que le respondí fue, ¿cuándo podemos irnos? ¿Mañana? Pero si Gene Irwin había aprendido algo de sus viajes espaciales, era la importancia de las preparaciones. Así que empezaron a practicar en unas colinas cerca de su casa en Colorado Springs. Pasamos el año siguiente poniéndonos en forma y preparándonos, yendo a comprar el equipo que pudiéramos necesitar. Fue muy divertido.
Pero para el coronel Irwin era mucho más que eso. Encontrar el Arca de Noé era su máxima aspiración. Sería de verdad un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Lo más increíble era que la Biblia le había indicado dónde buscar. El libro del Génesis lo dejaba bastante claro. Después del diluvio, el Arca de Noé había ido a parar al monte Ararat. No estaba tan lejos como la luna, pero casi. Estas rocas volcánicas alcanzan los 32 grados en verano y menos 20 en invierno. La cima está cubierta de nieves perpetuas. Es una montaña muy difícil de escalar, con un ángulo de 45 grados. Y hay que subir zigzagueando como las cabras. Supone un esfuerzo para el corazón y requiere aguante. La montaña no solo mide 40 kilómetros de ancho, sino que tiene una superficie de casi 1000 kilómetros cuadrados. El arca podría estar en cualquier parte. Por fortuna, existían algunas pistas de gente que había estado allí antes. Hace 2000 años, el historiador judío Flavio Josefo describió cómo los granjeros locales mostraban restos del arca a los curiosos que quisieran verlos. En el siglo VII, San Isidoro de Sevilla afirmó que en el monte Ararat se podían ver restos de madera del arca. Y el viajero veneciano del siglo XIV, Marco Polo, pasó por Ararat llamándolo la montaña del Arca de Noé. Y si estas referencias eran antiguas y vagas, había pruebas más recientes. En los años 50, el explorador francés Fernand Navarra encontró unos maderos que sobresalían de un precipicio. Consiguió coger uno y bajarlo a la base a pesar de sufrir del mal de altura. Pero cuando la madera fue examinada, los resultados fueron inconclusos. Algunas pruebas la situaban en la época según la cual se produjo el diluvio universal. Pero la datación por radiocarbono indicó que era mucho más reciente, probablemente del siglo VI a.C. Aún así, Navarra fue solo una de las 200 personas que han afirmado ver los restos del arca en los últimos 2 siglos. Muchos eran granjeros locales que llevaban a su ganado a pastar en la montaña durante los meses estivales. La mayoría de los testimonios trataban sobre un objeto parecido a un arca situado entre los 4.000 y los 5.000 metros de altitud, en la cara norte de la montaña. Ahí fue donde Jim Irwin decidió buscar. El verano de 1982 comenzó la ascensión del monte Ararat con un pequeño equipo del que formaba parte su yerno, John Christensen. La primera noche la pasamos en el campamento base, que estaba en una llanura. Y al despertarnos estaba lloviendo y vimos un arco iris que llegaba justo hasta el campamento. Nos pareció una buena señal porque justo después del diluvio universal se vio un arco iris y pensamos que no podíamos haber empezado mejor. Los siguientes días fueron perdiendo la esperanza. Exploraban cada grieta, barranco o glaciar en los que pudieran estar los restos de un antiguo bote, pero el arco iris no volvió a aparecer. Y no encontraron nada. Nada con forma de arca, ni una viga de madera, ni siquiera una plancha de madera petrificada. Jim Irwin estaba totalmente descorazonado, y lo peor no había llegado. Nos dijo que se volvía al campamento base, y por desgracia no cumplió su propia norma de no ir solo. Se fue, y cuando nos comunicamos con el campamento base, nos dijeron que todavía no había vuelto, y estaba anocheciendo. El equipo estaba muy preocupado. El monte Ararat no era un buen sitio para pasar la noche solo. Empezamos a buscar desde arriba y bajamos todo lo que pudimos.
Pero entonces anocheció y era demasiado peligroso, así que retrocedimos y esperamos a la mañana siguiente. Temían lo que pudieran encontrarse. Con las primeras luces lo encontramos al final de un pedregal. Estaba casi irreconocible, cubierto de sangre. Le habían golpeado rocas, que le habían caído encima durante un desprendimiento. Tenía cortes de la cabeza a los pies por las rocas. No tenían material médico y nadie estaba seguro de lo que hacer. Cogieron alcohol y se lo echaron en las heridas abiertas. Al hacerlo, emitió un sonido como... Luego le llevaron a un hospital en Erzurum. Estaba en la cuerda floja. Había perdido mucha sangre. Tuvo mucha suerte de sobrevivir. Fue una experiencia terrible para un hombre que había llegado hasta la luna. Pero no impidió que volviera muchas más veces, aunque siempre regresara con las manos vacías. Mucha gente le había dicho que creían que encontraría el arca de Noé, que lo conseguiría. Y todos pensábamos que si alguien podía encontrarla, ese era Jim. Secuencia automática. Ignición. De hecho, fue la mayor decepción de su vida. El hombre que había viajado al espacio había fracasado en su otro gran viaje por la Tierra. Gene Irwin murió en 1991 de un fallo cardíaco. Solo tenía 61 años. Pero que Gene Irwin no lograra encontrar el arca no sirvió para acabar con las especulaciones, sino que animó a una nueva generación de exploradores cristianos a intentar triunfar donde él había fracasado. En los barrios residenciales de Estados Unidos, buscar el arca se puso de moda. Era el tipo de aventura a la que podía aspirar cualquier joven creacionista. Uno de los que se obsesionó rápidamente fue David Fasold. Durante más de un año casi no he soñado con otra cosa, desde que apoyo la cabeza en la almohada hasta que me levanto, y es lo único en lo que pienso. Creció después de la guerra, en una época de progreso y prosperidad. En cada esquina había una iglesia. Se alistó en los Marines y formó parte de una compañía de rescate. Buscando barcos hundidos, le picó el gusanillo de la exploración. ¿Y qué mejor barco podía buscar que el Arca de Noé? Fasold se sabía la historia de memoria. Había sido criado dentro de la Hermandad de Plymouth, una rama evangélica del cristianismo conocida por su estricta adherencia a la Biblia. Se dedicaba a leer las Escrituras y otros textos antiguos hasta muy tarde, y llegó a una interesante conclusión. En el Génesis no había nada que indicara que el arca tuviera que estar en el propio monte Ararat. Podía estar en cualquier sitio de la zona. Uno de los problemas era que todas las expediciones habían ido al monte Ararat. Pero la Biblia no dice monte Ararat. La Biblia dice las montañas de Ararat. Y probablemente sería un lugar muy diferente. En 1959, un piloto turco que sobrevolaba el monte Ararat en una misión cartográfica por orden del gobierno se fijó en un extraño montículo situado a 27 kilómetros al sur. Tenía forma de barco y sus dimensiones eran similares a la descripción del arca de la Biblia. Su altura era exactamente la misma. En cuanto David Fasold lo vio, estuvo seguro de que era un naufragio. Y estaba convencido de que él podría demostrarlo.
Pero no tuvo en cuenta una cosa. El monte Ararat siempre ha sido una tierra sin ley. Un amortiguador entre Turquía, Armenia e Irán. La mayoría de la gente que vive allí son kurdos que no quieren formar parte de Turquía. Son ciudadanos turcos según su documento de identidad, pero son kurdos por su legado e identidad cultural. De hecho, incluso hablan un idioma diferente. Así que Doğubeyazıt, la ciudad más cercana al monte Ararat y la base de cualquier expedición para buscar el arca, es un lugar extraño y conflictivo. Está llena de contrabandistas iraníes, policías turcos y rebeldes turcos que son terroristas para algunos y luchadores por la libertad para otros. En 1984, el Partido Laborista de Kurdistán, el PKK, comenzó una campaña militar que se cobraría más de 40.000 vidas. El paisaje puede parecer bíblico, pero sus problemas son muy actuales. El gobierno turco ha convertido la provincia occidental, la primera línea defensiva de la OTAN, en una enorme base militar que se rige por la ley marcial. Puede que sea exótico, pero también tenso. Para que se prestara atención a su lucha, el PKK eligió a los turistas como blanco y no tuvo que buscar muy lejos. El coronel Jean Irwin había colaborado a que Doğubeyazıt se convirtiera en un imán para nuevos grupos cristianos de buscadores del arca. Fue a este hervidero al que llegó David Fasold, un extranjero inocente. Sabía poco de Kurdistán, como muchos otros estadounidenses. Todo lo contrario que otro hombre que se estaba haciendo un nombre. Ron Wyatt, un enfermero retirado de Kalamazoo, Michigan, que se había reinventado como explorador cristiano y parecía conocer a todo el mundo en la ciudad. Wyatt estaba convencido de que el lugar en el que había que buscar el arca no estaba en el propio monte Ararat, sino en el montículo de Durupinar. El barco vino justo por aquí. David Fasold había encontrado un espíritu afín y tenía algo de lo que Ron Wyatt carecía, la mente de un ingeniero. Se asociaron y decidieron realizar una exploración exhaustiva que por fin convencería a los más escépticos. ¿Alguna vez has visto algo así? Mira la textura que tiene, casi parece madera. Fasold llevaba las riendas. Cualquier barco de la época, afirmaba, habría tenido remaches de hierro para unir las tablas y que pudiera flotar. Así que para demostrar que los restos del arca estaban enterrados allí, solo tenían que buscar hierro. Eso por lo menos demostraría que allí había un antiguo barco. ¿Y qué barco podría ser aparte del arca? Bajo la mirada de las cámaras y una máquina de aspecto extraño, que según algunos era un generador de frecuencias moleculares y según otros un detector de metales venido a más, Fasold comenzó la búsqueda. Pronto obtuvo un resultado. Su máquina detectó un patrón de hierro de 150 metros de largo, exactamente los 300 codos egipcios que mencionaba la Biblia. ¿Podría tratarse del arca? David Fasold y Ron Wyatt estaban totalmente seguros de que así era, como todavía recuerda su guía de aquella época. Decidieron que el arca de Noé tenía que estar allí. Así fue como ocurrió. Compraron unas ovejas en el pueblo e hicieron ofrendas de acuerdo con su propia religión. Cuando terminaron de rezar, dijeron: vamos a rezar según el rito islámico y matemos las ovejas como un sacrificio. Entonces las cortaron y dieron la carne a la gente, trozo a trozo. Eso bastó para convencer a la gente de la zona. Pero Fasold y Wyatt sabían que el resto del mundo necesitaría algo más. En un campo a los pies del monte Ararat, habían descubierto varias piedras que, según ellos, podrían haber servido de ancla, estabilizando el arca en las turbulentas aguas, como habían predicho las Sagradas Escrituras. Son unas piedras extrañas. Cuando los primeros cristianos las encontraron, grabaron en ellas 8 cruces por los 8 supervivientes. Todo el valle se conoce como la región de los 8. Dijeron que era señal inequívoca de que las generaciones anteriores las consideraban sagradas
Según la Biblia, en el arca iban 8 personas. ¿Sería una coincidencia? Para el gobierno turco fue suficiente que lo vio como una oportunidad comercial. Declaró Durupinar Parque Nacional y se abrió un centro de visitantes. Los kurdos también vieron una oportunidad. El PKK secuestró a Wyatt y otros 4 miembros del equipo. Su cautiverio duró 3 semanas. Ron Wyatt pesa 10 kilos menos y camina con una ligera cojera, pero goza de buena salud después de haber sido rehén durante 3 semanas. Cuando fueron liberados ilesos, fue todo un acontecimiento mediático. No hablaban nuestro idioma, pero recibimos el mensaje. Nos dijeron que levantáramos las manos. Y entonces nos llevaron a las colinas. Wyatt dice que él y sus compañeros fueron preparados para su ejecución. Nos habrían matado. Wyatt parecía gozar de un buen estado de salud y de ánimo. Dijo que estaba más convencido que nunca de haber descubierto el Arca de Noé. Los cristianos estadounidenses los trataron como héroes. El descubrimiento de Fasold y Wyatt les consiguió fama, programas especiales en televisión y bestsellers. Pero mientras Wyatt disfrutaba de su fama gracias al mundo bíblico, Fasold se quedó en Dugubeyazit, decidido a explorar el sitio por completo. Esperaba que el resto de buscadores del arca se alegraran como él de que por fin hubiera sido descubierta. Pero se mostraron recelosos. Yo no estaba de acuerdo con sus conclusiones. Estaba con ellos en el 85 cuando vieron el sitio y lo recorrieron. Creo que simplemente hubo un corrimiento de tierras alrededor de una formación rocosa que parecía un barco. Pero el arca no tenía forma de barco, sino de caja. Y esa es exactamente la conclusión a la que llegaron los científicos que habían acudido a determinar lo que había en realidad bajo esa extraña forma, cuyas fotos habían dado la vuelta al mundo. David Fasold afirmaba que sus máquinas habían encontrado restos de hierro bajo el montículo. Eso parece hierro, ¿no? Pero eso significaba que si había algo ahí, no podía ser el arca. Noé había vivido antes de la edad de hierro. El hierro no existía, no se usaba en aquella época. Noé no habría usado hierro. La manera de hacer barcos hasta el 2000 a.C. e incluso después era con uniones de mortaja y espiga, con juntas y clavos de madera. No podían encontrar hierro. Así que la mayoría de las afirmaciones de Ron Wyatt y David Fasold fueron rechazadas. Ese arca resultó ser una formación totalmente natural, que solo había llamado la atención por su cercanía al monte Ararat. Las piedras ancla tampoco eran nada fuera de lo común, sino que estaban por todas partes en esas tierras. Y las 8 cruces no eran cristianas, sino paganas. Los turcos no estaban nada contentos. Se habían gastado mucho dinero en el centro de visitantes. Los carteles indicaban que era el sitio donde se encontraba el Arca de Noé, y ahí siguen hasta el día de hoy. El Parque Nacional del Arca de Noé es un sitio precioso para dar un paseo de 1 hora u hora y media y hacer un picnic. La roca tiene forma de barco y es una formación muy interesante. A todo el mundo le pregunto si cree que es el Arca de Noé y me dicen que no, que es una formación rocosa interesante. Con evidente tristeza, David Fasold se retractó. Durupinar no era el sitio donde estaba el Arca de Noé. Nunca lo había sido. Durante muchos años había creído que era mucho más. Y después de que sus creencias se tambalearan, nunca se recuperó. Murió unos cuantos años después, a la edad de 59, por un cáncer que probablemente hubieran causado los largos días que pasó bajo el sol de Turquía. La búsqueda del Arca de Noé le había salido todavía más cara que a Jim Irwin. Cuando murió, estaba sin blanca. Se había gastado todo su dinero en buscar el antiguo barco.
Poco antes de su muerte dijo que la brillantez intelectual no garantiza tener razón. Richard Bright ha dedicado su vida a buscar el arca. Fue criado como cristiano en Minnesota, aunque durante los primeros 20 años de su vida, su fe no había significado mucho para él. Pero en 1966 tuvo una experiencia que le cambió la vida. Luchó en Vietnam. Bajo el fuego enemigo conectó directamente con Dios. Estaba en un sitio y una voz me dijo que me moviera. Le pregunté a mi compañero que si me había dicho algo y me dijo que no. Y volví a oír la voz, un poco más fuerte. Muévete. Le pregunté qué había dicho y me dijo que nada, que me callara. A la tercera vez le dije que nos fuéramos y me dijo que vale. Nos metimos en el vehículo y a 30 metros el primer mortero voló en pedazos la pared en la que estábamos. Bright está convencido de que era la voz de Dios y de que le salvó la vida. En los años 80 conoció a otra persona cuya vida había sido cambiada por Dios, Gene Irwin. Subí a la montaña con Jim las primeras 2 veces y en el año 86 le acompañé en su tercer viaje. En algún momento plantó una semilla que no ha dejado de crecer. Esa semilla lleva creciendo desde entonces. Al igual que Irwin, estaba y está totalmente convencido de que el arca se encuentra en algún lugar del propio monte Ararat. Durupinar era una pista falsa. Cuando Irwin murió, Bright siguió intentando encontrar el arca en la montaña, compaginándolo con su trabajo como piloto para Continental Airlines. Creo que la estructura existe, estoy seguro. He puesto mi vida en peligro muchas veces, al igual que otras personas que son brillantes y reputados investigadores. No solo porque seamos cristianos que creen en la Biblia, y lo somos, sino porque las investigaciones nos indican que hay algo ahí arriba a lo que deberíamos prestar atención. Incluso tiene claro el aspecto que tendrá. No sé si tendrá el nombre de Noé escrito en el lateral, pero será una estructura con forma de barco que habría flotado hasta ahí arriba. Tendrá muchos compartimentos en el interior y será muy antigua. Bright ha escalado la montaña más de 20 veces en los últimos 30 años y se ha enfrentado a muchos peligros. Estaba empezando a pensar que su búsqueda, como la de Gene Irwin, no daría ningún fruto. Pero entonces recuperó la esperanza. El gobierno estadounidense hizo pública una foto que había sido tomada por uno de sus aviones espía que habían mantenido en secreto durante décadas. Mostraba una forma no identificada en lo alto de la cara norte del monte Ararat, exactamente el mismo sitio en el que se habían producido los avistamientos más creíbles. ¿Podría ser el arca? Luego, en 2003, ocurrió algo más. Nuevas fotos por satélite mostraban algo que parecía la proa de un barco. Todo parecía indicar que la larga búsqueda de Bright por fin llegaría a su fin. Entonces conoció a un testigo. Un pastor kurdo le contó a Bright, con detalles muy convincentes, que había visto el arca en lo alto de la montaña cuando era pequeño. Un pastor me llevó a un lugar en el que afirmaba que 40 años antes había visto algo que sobresalía de un cañón, bajo el hielo. Era una larga escalada por la ladera. Finalmente llegaron a la altiplanicie en la que el pastor afirmaba haber visto el antiguo barco. Nerviosos siguieron adelante. ¿Podría tratarse del arca? Su corazón dio un vuelco cuando se dieron cuenta de que el lugar donde se suponía estaba el arca estaba cubierto por enormes rocas. Abrimos un agujero, pero no encontramos nada. El pastor nos ayudó. Quería demostrarnos que estaba diciendo la verdad. No creo que mintiera.
Bright le creyó y empezó a reunir un grupo que podría descubrir el arca de una vez por todas. Pero entonces se dio cuenta de que tenía un rival. Otro equipo formado por creacionistas que no era de Estados Unidos, sino de Hong Kong. Una ciudad conocida por su pragmatismo a la hora de ganar dinero de cualquier creencia bíblica. Se hacían llamar el Ministerio Internacional del Arca de Noé y en 2007 anunciaron un gran éxito. Habían encontrado un pedazo de madera petrificada que según ellos tenía 4.800 años de antigüedad. Pero otros no estaban tan seguros. Algunas de las expediciones más recientes, varias de las cuales han sido chinas, aunque ha habido otras en los últimos 5 años, han afirmado haber encontrado madera petrificada y otro tipo de cosas. Pero no es madera, es piedra. Y si les hubiera acompañado un geólogo, les podría haber dicho allí mismo que no perdieran el tiempo, que era un afloramiento rocoso. Los chinos insistían en que la muestra era de madera y enseñaron análisis científicos como prueba. Algunos de los colegas de Richard Bray se unieron a ellos durante un tiempo, pero la colaboración no duró mucho. Como muchos otros acuerdos, lo que suena bien tomando un té se suele evaporar a 5.000 metros de altura en una montaña helada. El equipo chino volvió a trabajar de forma independiente con la ayuda de algunos colaboradores turcos, pero poco después afirmaron haber realizado un hallazgo increíble. En un barranco bajo un glaciar habían encontrado el arca, e incluso lo grabaron en vídeo. Mi primera reacción al oír la noticia de que la expedición china había encontrado el arca de Noé fue: ¡ay madre, ya estamos otra vez! El vídeo chino mostraba a su equipo en lo más profundo de una grieta de la montaña. Encajada entre unas paredes de hielo, había una estructura de madera cuyo tamaño coincidía con la descripción de la Biblia. Del suelo de la cueva sobresalía una viga de madera y una estructura que contenía varios compartimentos de madera. En Hong Kong, los chinos revelaron al mundo su descubrimiento en una rueda de prensa. Estaban seguros al 99% de que era el arca. Las sospechas aumentaron cuando los chinos no quisieron revelar su ubicación. Utilizando los contactos que tenía con las familias de los guías kurdos que controlan la montaña, Amy Beam fue a verla por sí misma. Habían contado que mantenían el lugar en secreto para preservar el sitio arqueológico y por eso no lo revelaban. Así que subí hasta el segundo campamento y lo grabé. No encontró nada, ni ella ni nadie. El escepticismo que rodeaba al descubrimiento chino se convirtió en incredulidad. Yo no me lo creo en absoluto. Era demasiado bueno para ser verdad. Es la expresión más adecuada. Era demasiado bueno para ser verdad. No hemos visto nada publicado desde entonces, ningún artículo científico, nada que respalde sus afirmaciones. Y entonces empezaron a pelearse los que habían subido al monte Ararat y los que no. Todo fue desvariando hasta convertirse en un culebrón. Y si habían encontrado el arca de Noé y era real, no se merece eso. Los visionarios chinos siguen en sus 13 y prometen que pronto lo revelarán todo. Si su descubrimiento resulta no ser el arca de Noé, no sería la primera vez. Muchos de los cristianos que fueron a buscar el arca de Noé en el pasado tenían dinero de sobra. Los guías kurdos que les ayudaron a buscar son pobres. Estamos en el pueblo de Topchanat y las familias de los guías viven aquí. Esos hombres tienen familias bastante numerosas, madres, padres, hermanas, mujeres e hijos, y a veces un solo guía tiene a su cargo a 5 o 10 personas. Para ellos es muy duro rechazar un trabajo, se ganan así la vida. No deja de venir gente a buscar el arca año tras año, y tienen mucho dinero, 5.000, 10.000, 50.000. Así que es una gran tentación. Es verano en el valle. Las nieves han retrocedido en el gran monte Ararat. Todo el mundo espera con ganas la corta temporada turística.
Pronto llegarán los primeros escaladores. Los chinos han vuelto decididos a demostrar al mundo que realmente han encontrado el arca. Y también otros equipos de creacionistas, entre ellos el veterano explorador Richard Bright, en esta ocasión con el equipo de sus sueños. Los mejores del planeta, en mi opinión. Tenemos gente maravillosa, gente que sabe escalar y cómo hacer las cosas. También llevamos algunos científicos en el equipo. Uno de esos expertos es su mejor baza. Después de muchos años buscando el arca solo, cuenta con la ayuda de una verdadera estrella estadounidense. Randall Price es un distinguido profesor de estudios judaicos en la Universidad Liberty de Virginia. Tiene varias excavaciones bíblicas en su historial y fue uno de los que encontró los manuscritos del Mar Muerto en Qumran, Israel. Con el profesor Price en su equipo, Bright está convencido de que pronto encontrarán el arca. Sí, creo que este será el año que encontremos el arca. Si no lo creyera, ¿para qué iba a ir? Si no, preferiría ir a la playa. Es esa convicción lo que sigue impulsando a muchos cristianos buscadores del arca. A pesar del dolor y del elevado coste, su fe les dice que los restos del arca de Noé serán encontrados en esa inhóspita montaña, a miles de kilómetros de su hogar. La sinceridad religiosa de buscadores del arca como Gene Irwin, David Fassol y Richard Bright queda fuera de toda duda, incluso para aquellos que no comparten sus creencias. Richard Bright va en busca de algo en lo que cree profundamente. Si hay algo ahí, creo que lo encontrará. Cuando conocí a Richard intentó que me convirtiera. No hacía más que decirme: Amy, por favor, abre tu corazón a Jesús. Intento salvarte antes de que sea demasiado tarde. Y yo le dije: Richard, si encuentras el arca de Noé en esa montaña, empezaré a creer. Nos da igual quién la encuentre o dónde esté. Solo queremos que aparezca, porque creemos que sí existe y estamos a punto de encontrarla. A punto.